a 1810 entendiendo un poquito más el contexto. Y sobre todo lo que presenta esta película muy claramente, que es los sistemas de esclavitud y de semi-esclavitud. La esclavitud terrible de los africanos lo presenta, lo muestra, cómo se venden, cómo se compran. Recordemos que Lima y el Callao, el puerto del Callao, eran como los ingresos más importantes de la América española, de la Sudamérica española, ¿no es cierto? La otra Sudamérica era portuguesa, y ahí la entrada era Salvador de Bahía, pero en la Sudamérica de España era el Callao, el puerto del Callao, el puerto de Lima, y por ahí, y eso se muestra, ¿no? Como lo terrible de ese sistema. No muestra la película, pero la carimba, por ejemplo, la carimba está presente en todo el folclore negro peruano, ¿no es cierto? La carimba era un hierro candente con el cual los amos marcaban a los esclavos y a las esclavas, ¿no? A las esclavas, a las mujeres en la espalda y a los hombres en la frente, muchas veces, ¿no es cierto? La carimba fue su cruz, cantaba Bam Bam Miranda, un gran percusionista peruano de acá de Córdoba. Los que les gusta el cuarteto lo habrán escuchado en el grupo de la Mona Jiménez, ¿no? Bam Bam Miranda cantaba ritmos negros del Perú. El Perú no se puede entender sin el alcatraz, sin los ritmos negros y sin la herencia africana, ¿no es cierto?, de la esclavitud. Cuando vas a Lima, es muy bonito ver Barranco, el barrio de Barranco, no sé si muchas y muchos habrán ido alguna vez, pero si no han ido, han visto alguna foto del viejo puente a la Alameda, del puente de los Suspiros y toda la tradición criolla y de abolengo y de estirpe de Chabuca Granda, ¿no es cierto? La gran Chabuca Granda, y yo no le voy a quitar ningún mérito musical, pero refleja un Perú de clase alta, de, bueno, fina estampa y toda esa cosa, ¿no? Que es hermoso, está perfecto. Pero ahí nomás, cruzando, está el barrio de Malambo, que es donde recluían a los esclavos y a las esclavizadas, ¿no es cierto? Que era realmente como corrales de seres humanos. Está ahí cruzando el río Rimac, pero bueno, eso no es turístico, eso no es para mostrar. Y lo mismo o algo parecido con los pueblos originarios, con los collas, con los aymaras. Aymaras hay menos, quizás los aymaras están más para el lado del lago Titicaca, pero los quechuas principalmente, que son el grupo mayoritario de los pueblos originarios en el Perú. Y cómo hasta ese momento la mita, el yaconazgo eran una moneda corriente, y entonces esa es la maravilla de la rebelión de Tupac Amaru, de José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Que se levanta en contra de esa dominación española, planteando una cosa que después, podríamos decir, 30 años después, en 1810, ninguno de nosotros va a plantear, porque ninguna de nuestras revoluciones de independencia planteó tan claramente como Tupac Amaru 30 años antes que a la liberación nacional tenía que acompañar una liberación social. Fíjense, 30 años antes. Quizás sí lo planteaba un Belgrano, un Castelli, lo hemos conversado varias veces, pero la verdad no se plasmó eso, nunca se plasmó. Y no fue general, no fue general. Así que, bueno, eso me parece interesante cómo lo presenta, a veces con algunos hipertextos, ¿no es cierto?, como esa escena de la obra de teatro Ollantay que están presentando y que muestran una rebelión originaria, una rebelión incaica en contra del rey, ¿no es cierto? Y sobre todo, me parece que nos cae la ficha y podemos entender mucho más de quién era este tipo, este hombre, ¿no es cierto? Que realmente, ¿qué significa realmente para ellos ser un inca? Ser descendiente de los incas y tener esos títulos, ¿no? Esa legitimidad, y cómo
lo seguían. Eso también nos puede ayudar a entender la idea más loca o menos loca que pueden haber tenido San Martín y Belgrano en 1816 cuando plantearon una monarquía constitucional incaica, en manos de un inca, ¿no? Siempre estuvo en ese proceso de independencia nuestra desde 1770, 78, más o menos esto, hasta 1830, siempre flotó en el ambiente esta cuestión de un inca, de que volviera un inca, porque además los pueblos andinos siempre mantuvieron esa creencia, firme creencia, del incarri, digamos, de que el inca se iba a levantar, de verdad se iban a volver a unir las piezas del cuerpo de Atahualpa, ¿no es cierto? Y que iba a volver alguien, ¿no es cierto?, que por ahí ha sido muy menospreciado desde el punto de vista occidental, pero los cristianos siguen pensando en la segunda venida de Cristo, los judíos siguen pensando en la venida del Mesías, y se burlan de los pueblos andinos que creen realmente en que se va a reunir el cuerpo del Inca y con ello el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo es esa gran región, esa gran nación que va desde el sur de Colombia hasta la mitad de Chile y Mendoza, digamos, hasta Puente del Inca. Si han ido alguna vez a Mendoza, habrán visto el Puente del Inca ahí en la cordillera, y bueno, porque hasta ahí llegaron los incas. Así que, bueno, no voy a hablar mucho más. Me parece que también la película muestra claramente la importancia de Micaela Bastida, ¿no? También ninguneada por la historia oficial, porque la historia oficial, como decía Galeano, siempre es de hombres, él decía de machos, siempre es de machos, de ricos y de blancos. Y entonces hablamos de Tupac Amaru, pero no hablamos de Micaela Bastidas, y la verdad que Micaela Bastidas era al mismo nivel que Tupac Amaru, así como Bartolina Sisa, dijimos en la primera película, estaba al mismo nivel que Tupac Katari, y tan es así que si Tupac Amaru le hubiera hecho caso a Micaela Bastida de que tenía que tomar el Cusco, quizás uno no puede hablar en términos contrafácticos, pero quizás la cosa hubiera sido distinta, ¿no? Tupac Amaru no le hizo caso a su principal consejera, que era su compañera, su esposa, y bueno, fue un error táctico importante, ¿no? Hay algunas cosas más, como por ejemplo cuando Figueroa, el cañonero, ese experto en cañones, le dice: es posible luchar contra los hombres, es posible luchar contra demonios, pero no es posible luchar contra Dios, y Dios es europeo. Y José Gabriel le responde: bueno, puede ser que sea así, pero también es posible que algunos se hayan olvidado de las huacas sagradas y de que estén sobrevaluando al Taita Cristo, como decían, ¿no? Y no estén pensando en las huacas sagradas. Después se ve siempre la historia de las traiciones dentro de la revolución, ¿no es cierto? Dentro de ese ejército de Tupac Amaru. Y principalmente la traición de Pumacahua, que es este oficial del ejército realista, pero indio, que les dice a los otros oficiales: déjenme a mí, déjennos a nosotros que vamos a ir, porque él es nuestro padre, y un padre no mata a sus hijos, ¿no? Miren qué perversión, ¿no es cierto? ¿A qué grado llega a veces la traición? Y bueno, también esta cuestión ambigua de la importancia que puede haber tenido para, dentro del mundo indígena, la excomunión, ¿no es cierto? Más allá de que algunos hayan estado más volcados a su espiritualidad ancestral y otros menos, pero siempre influye, ¿no? Es una forma que siempre da resultado, dividir para reinar. Bueno, no, yo no voy a decir mucho más. Me parece que
eran algunas pinceladas que quería marcar para alargar el debate de todas y todos. Marta pidió la palabra, Marta Baima. Largamos entonces, Marta. Abrí el micrófono, Marta, no se escucha. Me impactaron mucho las dos películas porque esa realidad indígena, tanto en esta como en la de Bolivia, como que no se ve. Si vas a Lima no la ves, con lo que decías vos. Y si vas a otros lugares tampoco. Tenés que, bueno, o sea, es como una historia, una realidad. Y cuando vos ves esa geografía con toda esa realidad, entendés muchas cosas, ¿no? O sea, entendés muchos procesos. Y después, eso de no atacar a los indios, porque estaban primero, si bien ha sido terrible, pero fíjate cómo es la visión de él asumido como inca, porque dice, podemos conquistar el Cusco, pero después, o sea, cómo necesitas una federación muy grande contra ese enemigo tan poderoso que es España. O sea, sí, lo hubieran podido conquistar, pero lo hubieran perdido después, como, bueno. Sí. Y ese final de la película es muy, muy cosa. Una pregunta, ¿qué son las huacas? Las huacas son como urnas funerarias y son sagradas, ¿no es cierto? Entonces es como la esencia de la espiritualidad y de la cosmovisión andina, porque entre otras cosas, nosotros tenemos pensado, Marta, hacer un curso sobre, así como primero hicimos Revoluciones 1 y ahora Revoluciones 2, también tenemos pensado Religiones 1 y Religiones 2. Y así como hicimos un curso de religiones con las mal llamadas grandes religiones del mundo, mal llamadas porque eso es arbitrario, ¿no es cierto? Que son el cristianismo, el judaísmo, el budismo, el islam, ¿no es cierto? También queremos hacer un Religiones 2, que más que Religiones 2 tendría que ser Espiritualidad 2 con nuestros pueblos originarios, la espiritualidad y la cosmovisión de los pueblos originarios. Entonces, en todos los pueblos originarios, pero sobre todo en los pueblos andinos, Marta, siempre, sí, primero, las urnas. Sí, primero que el tiempo es circular, no es lineal como para nosotros. Y segundo, digamos, como consecuencia de eso, nuestros antepasados están adelante nuestro. Nuestros antepasados están marcándonos el camino siempre. Por eso las huacas son tan importantes, ¿no? Para una sociedad, en este caso para ellos. Perfecto. Pero sí, comparto con vos eso que decías sí, primero, lo que decís vos de que por ahí en Lima no se ve el Perú más profundo, lo estamos viendo en la cuestión política hoy, ¿no es cierto? Vos fijate que lo que representa Pedro Castillo es el Perú profundo. Perú profundo. Y es como el Alto en relación a La Paz. A La Paz. Y el Perú profundo, ojo, para bien y para mal, porque ese Perú profundo a veces puede no gustarnos mucho con nuestra cabeza formateada de occidentales, ¿no es cierto? Porque incluso es muy distinto esa izquierda profunda y más parecida a la de Tupac Amaru, que representa hoy Pedro Castillo, es muy distinta a la izquierda urbana de Lima, de las grandes ciudades, la izquierda del Partido Nuevo Perú, por ejemplo, que es el partido de nuestro compañero Gustavo Álvarez, digamos, que es además un partido que le está aportando a Pedro Castillo y están negociando y están haciendo una alianza para ver si le pueden dar gobernabilidad. Pero una izquierda muy distinta, muy urbana
con otras, otras reivindicaciones, otras luchas, ¿no es cierto? Digamos, no estamos diciendo que sea mejor o peor, es distinto. La izquierda de hoy, urbana, la de Argentina, la de Uruguay, el Frente Amplio, etcétera, etcétera, tiene reivindicaciones ecologistas, reivindicaciones feministas, y por ahí Pedro Castillo concretamente, por ejemplo, en algunas cuestiones es muy conservador. Por ejemplo, en las cuestiones de igualdad de género y sobre todo derechos reproductivos. Él se ha mostrado en contra del aborto, del derecho al aborto, por ejemplo. Pero digo, esto es para no ponernos en jueces y decir esto está bien, esto está mal, sino entender un poco más ese Perú más profundo, ¿no? Que es tan distinto, como dijiste vos, a Lima o a Arequipa, por ejemplo, ¿no es cierto? O lo mismo en el sur de Bolivia, o sea, como es la ciudad esta, que es muy conservadora. Tarija, Santa Cruz de la Sierra. Tarija, Villazón. Santa Cruz de la Sierra. Ah, sí, en el este. En el este, que es la zona rica, claro, ahí sí hay mucho desprecio al indio. O sea, no. Claro. Y después la otra cosa que vemos en esta peli, como dijimos al principio en la primera, en la de Bolivia, también vemos esa dicotomía y esas caras, que son las mismas caras de un lado y del otro, del represor y del reprimido, ¿no? Entonces, vos decís, desde el punto de vista del cine, de la película misma, capaz que el mismo actor o la misma actriz puede hacer de soldado o puede hacer de un revolucionario de Tupac Amaru, ¿no? Porque son las mismas caras y está bien logrado eso, mostrarnos esa... Y es como la policía. Sí, ese drama, como la policía de hoy, claro, en cualquiera de nuestras ciudades. Bueno, Leticia quiere hablar. Hola Mariano, hola a todos. Hola, Leti. Vos sabés que hay algunas cosas, tengo algunas preguntas y otras cosas que me impactaron de la película. Y otra duda, porque para mí las huacas eran como profecías sagradas, porque muestran a ese hombre mayor, que es como el que va diciéndole cosas de lo que le va a pasar si pierde ese sol, que es el símbolo de los incas, que por 200 años no va a poder volver, ¿no?, a brillar. Y bueno, y que tiene que ver con el final de la película, y tiene que ver con nuestros tiempos. Yo no sé si esa huasca existirá, pero tiene que ver con toda esa espiritualidad que a mí me impacta muchísimo, ¿no? Porque una espiritualidad que el tiempo se disuelve, o sea, nos une con ese proceso anterior. Bueno, eso a mí me impactó mucho. Me impacta también algo que no tengo claro, de dónde sacan las armas y la cantidad de armamento que tenían. Eso me impactó. Yo nunca pensé que era tanto como lo mostraba la película. Y por otro lado, el rol de la iglesia dual, porque por un lado los protege, sí, por eso el tema me parece, por un lado los protege y el tema de los asesores y el tema de las comuniones, este rol que juega este obispo, que ahora no me acuerdo, el Juan Manuel, y los curas que salen con las armas, igual que los soldados, a matarlos. O sea, eso también me impresiona mucho, por más que uno tiene idea del rol de la iglesia, pero verlos de esa manera, bueno, fue impresionante. Y bueno, lo demás lo has manifestado claramente, ¿no? Como él toma simbólicamente el rol del Inca para volver a instalar esta cultura grandiosa, esta civilización grandiosa, ¿no? No sé si está bien llamarle civilización, pero Sí. este pueblo con este gobierno y esta organización y esta forma de vida, que era realmente, hasta tenía un sistema ecológico
para, para poder vivir y distribuir de alguna forma las tierras y las riquezas, que bueno, fue impresionante y fue perdido. Y otra cosa que me impacta en términos simbólicos es el tema del despedazamiento del cuerpo. Eso es impresionante. Y yo pensaba, en realidad, lo quieren matar, pero lo están sembrando, ¿no? Cuando mandan su cabeza a un lado, una pierna, otro brazo, en realidad lo han ido sembrando. Y de alguna manera hoy, 26 de julio, me venía con el tema de la Eva y todo lo que han hecho con su cuerpo. Esta cosa que hacen, ¿no? Con el odio, con el enemigo, con el cuerpo, del que quieren desaparecer, y en realidad lo engrandecen. Bueno, eso es lo que quiero comentar de la película. Nuevo, se va la segunda. Este, Leti, ¿está Leti? Sí, acá estoy. Bueno, ya terminé de decir, me quedo, a ver, estos comentarios y esta pregunta de las armas y del rol de este Amauta que estaba dando como las profecías, ¿no? Sí, la Mauta es, para las y los que quizá no sepan, es como una mezcla entre sabio y sacerdote. No hay una traducción, no hay un equivalente para nuestra concepción occidental, digamos, a lo que es una Mauta. Podría ser más bien un sabio sagrado, ¿no? Con un gran componente sagrado. Eso es más o menos una Mauta, pero es sabio, muy sabio. Y había una revista de la Mauta. Lo que decís vos del ensañamiento, lo vemos siempre a lo largo de la historia, ¿no? Como el opresor se ensaña con los cuerpos, ¿no es cierto? Como el odio los come, y lo vemos hoy también, ¿no es cierto? No hace falta hacer nombres, pero vemos el odio político, y cómo a esta gente no le basta con doblegarte, con oprimirte o con ganarte una elección, sino que necesita destruirte, y sobre todo destruir la memoria de una persona, o sí, en general de un líder, ¿no es cierto? Por eso esto se repite, por ejemplo, con Zumbidos Palmares, que fue un gran líder esclavo en el norte de Brasil, en Salvador. Cuando ustedes van a Salvador, entran al Peruriño, lo primero que hay es una gran escultura, una gran estatua de Zumbidos Palmares, y dice, en homenaje a la primera experiencia democrática en el Brasil, ¿no? Zumbidos Palmares en el siglo XVII, fin del siglo XVII, un esclavo liberto que empezó a organizar a los quilombos, ¿no es cierto? Fíjate vos, hasta eso, Leti, la semántica, los conceptos. Quilombo hoy es sinónimo de lío, ¿no es cierto? De embrollo, y en realidad no debe haber habido nunca algo más organizado que un quilombo, porque en el quilombo se reunían los esclavos, los esclavizados liberados, y en forma republicana. Estamos hablando del siglo XVII, y Zumbidos Palmares fue
fundamental. Y le cortaron la cabeza, y le cortaron la cabeza a Tiradentes, y le cortaron la cabeza al Chacho Peñalosa, y siempre lo mismo, ¿no es cierto? Y le cortaron las manos a Perón, y se robaron el cadáver de Evita, y siempre exactamente lo mismo. En Chile, en Argentina, en Brasil, en el Perú, en todos lados. Y en este caso, con la humillación para los tipos que no lo pudieron descuartizar a Tupac Amaru. No pudieron hacer eso que dice la película, que iba, lo que decía la sentencia, mandar un brazo a un lado, una pierna al otro. No pudieron y no entendían por qué no podían, así que le terminaron cortando la cabeza a José Gabriel Condorcanqui. Bueno, también otra cosa que podríamos analizar es, digamos, la viveza o a veces un poquito esto es como en el judo, ¿no? Usar la fuerza del enemigo para nuestra lucha y cómo José Gabriel hace lo mismo que había hecho, Lautaro también en el siglo XVI, que fue raptado por los españoles, aprendió a andar a caballo, aprendió las tácticas de los españoles y él termina matándolo a Pedro de Valdivia y encabezando la gran rebelión mapuche que termina con el único pueblo originario de toda América en poder firmar un tratado, un acuerdo de paz con la corona española y que marcaba un límite en el río Biobío y los españoles tenían que reconocer la soberanía de los mapuches. Mirá vos qué maravilla. Y bueno, lo mismo con José Gabriel Condorcanqui, que es educado, es instruido por el mismo sistema opresor, y él después usa todo eso para la sublevación. En cuanto a las armas, y bueno, eso es una maravilla, de a poco, eso se va logrando de a poco. Una vez me contaba Osvaldo Bayer que lo había ido a ver al Che en Cuba, y el Che le decía, ¿cuándo van a hacer la revolución? Y este grupito de intelectuales lo miraba como diciendo, usted está loco. Y entonces Bayer fue el que se animó y le dice, comandante, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sería eso? Y sí, es muy fácil, le dice el Che. Eso tiene que empezar en Córdoba. Empieza en un pueblito de la Sierra de Córdoba. Ustedes toman la comisaría del pueblo y ya tienen un par de armas. De ahí bajan a una ciudad cabecera, puede ser Altagracia o Carlos Paz, y ya tienen más armas. Y ya después se toman el Cabildo y la Plaza de Córdoba, y entonces Bayer le dijo, bueno, pero comandante, usted no está contando con la policía, el ejército, todos los métodos represivos que tiene el sistema. Y el Che dice que lo miró como con desprecio, como diciendo pobre, y dijo, Osvaldo, esos son todos mercenarios. Como diciendo, un revolucionario lucha convencido y por lo que cree, y un policía o un militar lucha porque está obligado o por el sueldo, ¿no es cierto? Entonces, digo esto como anécdota, quizás medio risueña, pero es verdad, un poco. Así, de a poquito, robando armas. Bueno, así hicieron los Tupamaros. Los Tupamaros, que obviamente toman su nombre de Tupac Amaru, ¿no es cierto? Los Tupamaros uruguayos, empiezan asaltando el tiro suizo, que era un cuadrilátero de tiro, y a partir de ahí, con esas carabinas, si ustedes van a Montevideo algún día, pueden ir a la sede del movimiento popular, la lista 609, que es la del Pepe Mujica, ¿no es cierto?, que es el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, que está ahí en Tristán Narvaja, donde se hace la feria, una feria parecida a la de San Telmo o acá Barrio Güemes, así. Y entran a esa sede que puede entrar cualquiera, y lo primero que están son las carabinas, todos los fusiles que tomaron ellos del tiro suizo en el año 62. Entonces, un poco así es, ¿no? Y finalmente...
Sí. preguntaba por el rol de Montiel, que era un masón inglés, que se educó en Inglaterra en realidad. Entonces yo pensaba, ¿habrán aportado armas los ingleses? ¿Cómo habrá jugado este rol del masón con él? No, eso no me terminaba de quedar claro, por eso te preguntaba por las armas también, porque lo relacionaba con eso. No, no, porque además, Leti, estamos hablando de 1780, digamos, Inglaterra, como que está recién arrancando, ¿no es cierto?, con el imperio británico, con la revolución industrial. Recién se van a enfrentar abiertamente a los españoles a principios del siglo XIX con la batalla de Trafalgar, ¿no es cierto?, 1805, cuando el almirante Nelson destruye hasta ese momento Armada Invencible. Pero no, si Inglaterra jugó algún rol, fue más solapado siempre, no así entregando armas a ninguno, ni siquiera después, ni siquiera con San Martín, ni siquiera, no. Más bien así es. Y después, ¿qué otra cosa habías dicho? Habías mencionado algo más. Bueno, si no, tenés el micrófono. ¿Cómo? Que está, Ah, ya no me acuerdo, pero no, y tomaste lo de después también es la interesante. cuestión Sí, sí. profética, que creo que si está escrito realmente, eso yo te preguntaba, si esa Ah, profecía de los 200 años estaba escrita, era no, era real. todo tradición oral. Las huacas son urnas funerarias, pero es verdad lo que decís vos. También son los ancestros los que nos mandan los mensajes todo el tiempo, ¿no es cierto? Eso alguna vez creo que lo hemos comentado. Todos los pueblos ancestrales del mundo tienen eso. Hasta una fiesta tan vacía y tan estúpida hoy como Halloween, en realidad tiene un origen maravilloso que es esto mismo. Halloween es una fiesta de los pueblos celtas y gaélicos, irlandeses, escoceses, galeses, que marca justamente el fin de un ciclo y el inicio del otro ciclo para la siembra, la cosecha y la siembra, y entonces ellos, igual que nosotros, igual que cualquiera, llaman a los ancestros para que le ayuden y para que los acompañen. De ahí venían las calaveras bueno, y después se fue derivando en lo que es hoy, ¿no es cierto? Pero esas profecías vienen de los mayores, digamos. Entonces, pero también una cosa interesante que planteaste vos es la interna de la iglesia, que se ve bien en la película, ¿no? Por distintos motivos, a veces serán motivos más profundos y a veces pueden ser rencillas o peleas por el poder dentro de la iglesia, como se ve en el juicio se ve claramente cómo se van peleando con el obispo y el acusador, etcétera, etcétera. Bueno, eso hoy sigue al pie, sigue, digamos, permanentemente, ¿no? La interna y la política dentro de la iglesia. Mari quería hablar o decir. Mari. Mari no está más. Ah, bueno, perfecto. Y sí, había dicho algo antes de que, de que le había llamado la atención algo, no me acuerdo. Hola Marta, no estabas Marta Tolosa, ¿no? Sí estabas. Ah, bien, bien, bien. Bueno. Un comentario nada más. Sí, Marta. Me impactó mucho el auto, si es, aparentemente es el que describe toda la tortura y demás, la presencia de la familia, pero después dice que se destruya ese mismo auto para que ni siquiera quede registro. O sea que eso es borrar, sí,
es lo que nos ha pasado con los desaparecidos. O sea, no hay registro. Hay registros, pero no aparecen. O sea, pero ahí está escrito en la misma sentencia, ¿no? Una cosa. Sí, es perverso, ¿no? Esto, por ejemplo, primero hacerlo presenciar el asesinato de su esposa, de sus 2 hijos, de sus familiares, de sus lugartenientes. En el caso que les decía yo, de Zumbidos Palmares en Brasil, los portugueses firmaron, los documentos con la sangre de Zumbidos Palmares, de Zumbí. Una locura, realmente. Bueno, volvemos a lo mismo, lo de Evita es eso, no dejar ni siquiera el cadáver para que no quede registros de que esa persona existió o de que lo que representa esa persona. Además es tonto, ¿no es cierto? Porque es una locura que alguien piense realmente que va a terminar con un movimiento, con una ideología por hacer una barbaridad así. Quizás al contrario, ¿no es cierto? Pero con San Martín hicieron lo mismo. Rivadavia, cuando lo manda al exilio a San Martín, suprime el regimiento de granaderos a caballo. Durante 70 años más o menos no existió el regimiento de granaderos a caballo. Desde el 24, cuando se va al exilio San Martín, hasta fines del siglo XIX. Creo que Roca, no sé si en el primero o en el segundo gobierno de Roca, recién rearma el regimiento de granaderos a caballo. Fíjense qué perversión. No querían que quedara ni siquiera el olor a San Martín. Nada que remitiera a San Martín. O sea, es lo que han querido siempre, ¿no es cierto? Lo que han hecho siempre. Con Dorrego, con El Chacho, con Facundo, con Felipe Varela. Y bueno, en el siglo XX también, con Irigoyen, con Perón. Ahora lo podríamos traer al presente, ¿no? Y fíjate lo que es estaba mirando el Palacio Unzué, que fue la residencia de Evita. Como la gente iba a ponerle flores y demás, lo destruyeron, una maravilla arquitectónica, lo destruyeron, lo volaron. Fíjate, el odio es querer borrar con todo, ¿no? El odio yendo a lo internacional, vemos lo mismo, los yanquis, el imperio estadounidense, permanentemente hace eso. Con Gaddafi lo hicieron, con Muammar Gaddafi. Digamos, ese ensañamiento, lo lincharon y no se sabe qué terminó siendo de su cuerpo. Lo mismo con Saddam Hussein, distinto con Saddam Hussein, pero lo denigraron, lo humillaron, lo mostraron en todas las fotos por todo el mundo, ahorcado, etcétera, etcétera. Y con Osama Bin Laden, directamente lo secuestraron, lo mataron y lo tiraron al mar, para que no haya ni tumba. Digamos, esto más allá de si eran buenos tipos o malos tipos, o qué opinión tenemos cada uno de nosotros de Bin Laden, de Saddam Hussein o de Muammar Gaddafi. Pero ves ahí una constante en la actuación del imperio, ¿no es cierto? Decir, bueno, che, no basta con ganar una guerra, no basta con matar a una persona, hay que hacerle todo esto, ¿no? Perdón, ahí quería hablar, a ver, primero, Edgardo Berti, después Rosita y Prudencio, después Miguel, después Ramiro y después Darío. Vamos. Edgardo. Hola a todos y todas y a todos. Respecto a lo que decías vos recién, Mariano, Aramburu decía que a Evita le tenía más miedo muerta que viva. Mirá. Fíjate vos que tiene que ver porque las mujeres han gravitado tanto en la revolución de Tupac Amaru, en la de Tupac Katari, y bueno, de Evita, Evita eterna. Mirá que yo vengo de familia ultra gorila, ¿no?
Ultra gorila. Bueno, pero mi familia también al último empezó, viste, a ablandarse y mi vieja antes de fallecer ya se dio cuenta de ciertas cosas y bueno, ya se peleaba con las amigas. Qué divino. Así Fíjate, que Edgardo, perdón, un paréntesis. Fíjate que a Evita y a Tupac Amaru y a Tupac Katari también los une una misma frase. sí, Volveré y seré volveré millones. millones. Sí, 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 fíjate vos. Eh, sí, es cierto, se ensañan con los cadáveres, es realmente es macabro lo que hacen, ¿no? Es bastante interesante la película y es una producción asociada con Cuba, tengo entendido, peruano-cubana. Yo la vi hace poquito también. Está muy muy bien hecha la ficción histórica y demás, ¿no? Y muestra todo ese ensañamiento, todo el sufrimiento que tenía esa gente con los encomenderos que se los llevaban a las minas del Potosí y no volvía ninguno. Eh, Siempre, viste, es la esclavitud del hombre por el hombre y se repite y se sigue repitiendo. Lo que vos sabés que me llamó la atención, y esto es una cuestión de colores, y te iba a preguntar a vos con el conocimiento de política internacional que tenés, me llamó la atención que en base a esto surgió como un grupo de ultra extrema derecha, así onda Seineldin, que se llaman etnocaceristas, Ah, sí, sí, sí. que una cosa rarísima, porque es rara, que son todos veteranos de la guerra del CENEPA con Ecuador y reivindican el Tahuantinsuyo, tienen una bandera muy parecida a la de los nazis, eh, y se levantaron contra Fujimori, se levantaron contra Toledo, y son militares que dicen que cometieron un error peleando con Sendero Luminoso, o una cosa así, dijeron. Y siguen algunas de las pautas de Mariátegui, porque decían que el marxismo se equivocaba en no tener en cuenta la cuestión étnica, Claro, que es lo que sostiene claro, Mariátegui. claro, claro. Eh, Exactamente. o sea, me llama la atención ese grupo, por eso te quería preguntar si podías, o si conocías algo, podías ampliar un poquito, que son los Humala. Claro, claro. Es la familia de Humala, sobre todo el padre de Ollanta Humala, y su hermano Antauro Humala, son estos. Eh, no conozco en profundidad digamos, la ideología o quién fue Cáceres, por ejemplo. Tengo entendido que fue un militar, pero sí, es estos fenómenos raros que a veces suelen aparecer, ¿no? También fíjate, Edgardo, que en el proceso bolivariano en Venezuela ha habido también algunas ramificaciones de derecha, digamos, aunque parezca raro. Eh, bueno, puede haber pasado también en Argentina, en algunos sectores minoritarios del peronismo, ¿no es cierto? Claro, Eh, lo que llama la atención, ¿sabes qué, Mariano? Que esa gente va al revés de lo que hacen acá. Porque ellos reivindican la reivindicación de Tupac Amaru, de la vuelta al Tahuantinsuyo como lo suyo, como lo de ellos. Y acá es todo Estados Unidos, ¿viste? Antes era Inglaterra, ahora Estados Unidos, la sí. libertad y todo ese tipo de cosas. O sea, son del revés que la derecha de acá. Y vaya a saber si esa acusación de ultraderecha que le hacen a ellos también no sea un mote para descalificarlo. Yo desconozco, por eso te preguntaba. O también dentro del desconocimiento que yo comparto con vos, digamos, conozco un poco, pero no tanto, también uno podría pensar al contrario, o puede ser que ellos, algunos de estos personajes, que se van tan al extremo, estén jugando a dos puntas, digamos, porque sinceramente, hoy nadie sensatamente plantea volver al Tahuantinsuyo. Digamos, es lo que, por ejemplo, decía Felipe Quispe. Felipe Quispe no lo podemos acusar de derecha en Bolivia, ¿no es cierto? Pero Felipe Quispe, desde una posición ultra izquierdista y ultra indigenista, le decía a Evo Morales que era un lamebota de los Estados Unidos. Imagínate vos, que Evo Morales era un lamebota y un cipayo. Entonces, lo que decía Felipe Quispe y algunos sectores era, tenemos que
terminar con el Estado boliviano, no hacerlo un Estado plurinacional como hacen ustedes, ¿sí? Y tenemos que volver al Ayllu, debemos que volver a la comunidad original. Digamos, también es un poco impracticable, digamos, porque, digamos, han pasado cosas y hay una mezcla y hay, y hay gente descendiente de europeos y hay un montón de, digamos, imagínate en Argentina, si pasáramos de este sistema de hoy, que no considera a los pueblos originarios, a otro que fuera al revés, que fuera, volvamos al Ayllu, volvamos a la organización, bueno, ¿qué haces con un montón de otras? Bueno, sería irse al otro extremo. Y a veces lo vemos en Argentina también, plantear cuestiones tan extremas termina impidiendo lo posible, ¿no? Sobre todo cuando hay gobiernos progresistas o nacionales y populares, llamarle como vos quieras, ¿no? Como ha sido el de Evo o el de Rafael Correa. A Rafael Correa también, grupos indigenistas lo han corrido por izquierda. Sí, Uno podría decir, por izquierda, sí, sí. es verdad, hay cuestiones que tenemos para revisar, sobre todo en relación a los pueblos originarios, sobre todo en relación a la ecología, al medio ambiente, es verdad. Pero también es verdad que a veces hay, y sobre todo las famosas ONGs, que no sabes muy Sí, bien la nunca de dónde. USAID, la NET, todas esas que viste, nunca sabes para qué. Sabes, sí sabes qué hacen. Están financiadas por la CIA y Entonces, demás. es todo un tema, ¿no? Ese. Pero bueno, concretamente lo del etnocacerismo y Ollanta fue un fiasco, ¿no? Fue Bueno, realmente el un fiasco. hermano lo trata de traidor. Sí, 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 El sí, hermano lo trata de traidor. sí. Parece una cosa bastante bizarra, me resultó leer el tema. Sí, Eh, sí, sí. la- Me la- quedo con lo que decías vos de Mariate, y eso sí es muy interesante y es más actual que nunca. Y eso sí es bárbaro, maravilloso leerlo a Mariate y hoy, porque realmente es entender la historia de América desde una visión marxista o hacer confluir las luchas de clases con las luchas indigenistas y de los pueblos originarios, sí, con una visión nuestra. Sí. yo estuve varias veces en Perú, pasé varias veces, en alguna época, en los 90, pasé por Perú por tierra, lo crucé de norte a sur, era las cosas que uno hacía de joven, ¿no? Me llamó la atención que la gente siempre asocia la riqueza arqueológica de Egipto, pero Perú creo que es el segundo país del mundo en riqueza arqueológica. Uno pasaba con el tren y veía estructuras, 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 las terrazas que vos ves cuando vas al Cusco, y eso es lo que se ve de la sierra, pero después en el norte, en la selva, tenés todo lo que es cultura chachapoya, está después el Templo del Sol y la Luna, que están contra, o el Templo de la Luna, creo que es el que está contra el mar, que está un poco derruido. Es impresionante, lo de Perú es absolutamente impresionante la riqueza que tiene. Claro, y además que el tema de los incas es tan grandioso que eclipsa todo lo otro. Pero si vos te seguís yendo para atrás, tenés los chimú, la cultura chimú, la cultura chincha, Moche, los moches, los nazca, y podés ir hasta la cultura caral, que era contemporánea al antiguo Egipto, a la Mesopotamia, a la India, China. Digamos, estamos hablando de miles y miles de años. Como decís vos, no tiene nada que sí, envidiarle a... para cerrar, así no lo hago muy largo, te cuento una anécdota cortita que me llamó la atención yo recuerdo que fui a Perú varias veces y como te digo, una vez paré en Lima. Lima es una cosa extraordinaria lo que se ve en todos los balcones de madera de la época colonial, la Plaza San Martín. Y bueno, y como uno está en Lima, fue a visitar el famoso Museo del Oro, el famoso Museo del Oro de Lima. El Museo del Oro, ahora no sé cómo es, pero cuando yo fui estaba como una especie de sótano. Te abrían una puerta tipo bóveda. ¿Ah? Abrían una puerta tipo bóveda y vos entrabas y tenías un montón de vitrinas con todo lo que era cultura
originaria. Entonces, ¿qué hace uno cuando entra ahí? Piensa que todo es cultura inca. Y el guía dice, habrá habido ponerle unas, yo no sé, 40, 50 vitrinas, algunos pájaros hechos con plumas, viste, marcadas con un detalle impresionante. Y el guía te dice, no, no, dice, cultura inca son estas dos vitrinas. Eran dos vitrinas sobre todas las 40 que había, porque las habían saqueado todos los españoles. Las demás eran todas cultura preincaica. Claro, claro, claro. Sí, una maravilla. Bueno, si seguimos, Rosita y Prudencio. Rosita, abrir. Hola, sí, qué lindo verles, muy lindo. Sí, a mí me sigue maravillando la lucha de varones y mujeres en la historia de la humanidad. Y por otro lado, que es, digamos, un canto a la vida, porque si bien toman las armas y todo lo que acontece, pero es la lucha por la vida, ¿no? Y por el otro lado, lo que sí me horroriza, que lo veo no solamente en el pasado, sino en la actualidad, es el odio racista, ese poder un dispositivo hegemónico de la Iglesia y de otras religiones, no solamente de la Iglesia católica, pero digamos que tiene que ver con la historia misma de esa Iglesia, es lo que entiendo. Yo no me puedo olvidar de lo que hizo la Inquisición, lo que acá aconteció, que cuando vino con la conquista, y el horror de el apoderarse de los cuerpos para la vida o para la muerte. Es decir, no solamente, yo lo que pensaba, ¿no? Charlábamos con el PRU, la desposesión de la tierra, hoy el concepto de desposesión de la tierra, la apropiación, por otro lado, de todo lo que hay en estos territorios, ¿no? Y todo porque la mita y la encomienda eran trabajos que se morían haciéndolos. Digamos, no era un trabajo digno, era un trabajo esclavo, que no lo hacían ellos, no lo hacían los negros, los esclavos, los pueblos originarios. Por un lado eso, y por el otro lado encontré lo charlamos también con el PRO, lo que significó el símbolo del macartismo, de MacArthur, cuando hacía los juicios en Estados Unidos, que los llamaba, en este caso los llamaba en una película, hay varios documentales, la película de Woody Allen que muestra cómo el tribunal de MacArthur, en el Senado, cómo los llamaba y cómo los investigaba, pero siempre ya los llamaba y los culpaba de antemano, juzgando un dedo acusador de cosas que habían hecho por la paz, la vida de la cultura, el arte, el cine, y que después no tenían trabajo. Morían o eran como acá, morían discriminados, sin poder tener, y no tenían trabajo. Y también, digamos, estas cuestiones me llevan a pensar en lo que es la actualidad, porque, digamos, uno no puede generalizar en ninguna de las religiones, ni tampoco en la Iglesia Católica. No me gusta generalizar y porque sé que no ha sido así, pero uno ve ahí, recuerdo de Nevares, Angelelli, curas y monjas que lucharon por una liberación, y bueno, realmente esas cosas son maravillosas. Pero por otro lado, los curas que son tan genocidas como Videla, que participaban en los campos de concentración, entraban para sacar información o colaboraban de distinta manera. Acá en San Luis, bueno, con Laice. Lo que sí vi también una imagen que realmente me impactó, que fue cuando la iglesia corre en un momento y a una iglesia y no, las puertas están cerradas, ¿no? A mí eso me impactó porque acá en Argentina, en otros lugares también las puertas o se cierran o están abiertas y se comprometen con el pueblo.
Y una frase que sí te choca es lo que dice el obispo: cuando las puertas del cielo se cierran, se abren las del infierno. Y esa es una frase fuerte, ¿no? Que es mucho, tiene mucho texto para ponerle adentro, ¿no? Eso es lo que quería compartir. Eso uno siente esto que decía Freire, ¿no? Por un lado amor y por otro lado rabia, porque realmente las cosas que tantos millones de personas en el mundo que han muerto de una manera espantosa, digo, las torturas y todo eso, bueno, es muy doloroso saber que pertenecen a nuestra humanidad, ¿no? Navarro no quiere decir nada. Esto que decías vos del macartismo me hacía acordar a lo que le hicieron a Discépolo, por peronista, ¿no? A Discépolo lo mataron de a poquito, lo fueron llevando a la depresión y a la muerte, al no dejarlo trabajar, al hacerle el vacío, etcétera, etcétera. Bueno, Miguel. Soy yo, porque estamos en el teléfono de Miguel. Ah, bueno, bueno. Berta, entonces. Adelante, Sí. Berta. No, Noche. Cada uno habla por sí mismo. No, yo lo que... una cosa que me impactó mucho, y no sé si vos lo hiciste intencionalmente al elegir estas películas, pero en todas vi un común denominador, que es el rol que cumplió la Iglesia, la jerarquía eclesiástica, en contra de los procesos de independencia. Y está muy, muy marcado en algunas, por ejemplo, en Hidalgo, a mí me impresionó, creo que es genial, la escena donde él va a tomar el té, creo que es con el arzobispo, y están las dos señoras gordas, exhibiendo sus escotes, y la conversación entre ellos me parece excelente, es decir, la contraposición de las dos posturas, la reaccionaria, y que Hidalgo da una clase de educación sexual. Me pareció genial. Era de la película anterior, ¿no? Pero bueno, me acordé ahora. Creo que es muy interesante analizar y bueno, como decís vos, el arte puede resumir en una escena todo un planteo político, ideológico, filosófico. Creo que sí. Eso tiene mucho valor. Gracias, Berta. La verdad que sí, como vimos, ustedes me parece que no estuvieron en el curso de religiones que hicimos, pero no. En ese curso, sobre todo en una clase que tuvimos con un pastor evangélico, vimos muy interesante cómo el cristianismo cambia radicalmente cuando pasa de ser una religión perseguida por el Imperio Romano a ser la religión del Estado, a ser la religión oficial del Imperio Romano. Eso en general ha pasado siempre en todos lados, ¿no es cierto? Pero en el caso del Imperio Español es mucho más visible lo que acabas de decir vos, porque en realidad el Imperio Español se crea en torno a la idea del catolicismo. Acordémonos que la unión de Castilla y de Aragón da lugar a los reyes católicos, que es una construcción política basada en el fundamentalismo religioso y en la defensa del catolicismo. Y el Papa, no por casualidad, el Papa en ese momento es Alejandro VI, que es uno de los Borgia, ¿no es cierto?, español. Y entonces, y el Tratado de Tordesillas, que es en 1494, que reparte el mundo entre dos nada más, entre Portugal y España. Entonces, era un poco lo que decíamos el otro día. Hay dos instituciones, solo dos,
que para bien o para mal están desde el principio acá, desde el principio de la conquista, no desde el principio, porque antes había muchas cosas, pero desde 1492 hasta hoy están las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Entonces, eso puede ser un principio de explicación a lo que decís vos, de cómo la jerarquía católica en todos nuestros países estuvo siempre en contra de las independencias, a pesar de que muchos del bajo clero, muchos curas y curitas, fueron revolucionarios, ¿no es cierto? Sí, sí. Es interesante también. Sí, sí, es muy interesante. Bueno, Ramiro. Hola, ¿cómo le va a todos? ¿Cómo andan? Hola, Mariano. En realidad voy a repetir mucho, ya todo lo que vienen hablando, vengo muy en cola. Me pareció a mí, primero como la película en sí, los diálogos, la dialéctica, lo profundo de los diálogos en lo textual, me pareció muy acertado para entender los contextos. Y medio como lo traía acá, cómo sería un diálogo hoy, en la actualidad, como estamos viendo hoy entre los grupos de poder que manejan, digamos, la información, y nosotros, quizá por ahí, con este acto de rebeldía revolucionario de querer cambiar las cosas una vez por todas, ¿no? Aníbal. Se va a la tercera. Miren, canta bien y todo. Yo lo había escuchado tocar el bombo, pero nunca cantar. Somos privilegiados. Acabamos de ver algo que los otros se perdieron. No lo hace cuando estamos todos porque tiene pánico escénico, el amigo. Reducido. Después de a poco lo vamos a ir animando. Sí. Aníbal, ¿cómo venía la lista? Era Ramiro, Darío. No, Ramiro, alguien más y Darío después. Creo que después de Ramiro venía yo, sí. Ah, entonces Ramiro y Darío, perfecto. Pero Ramiro no entró. Ahí está. Perfecto. Entonces Ramiro y después Darío. Perdón, no me podía conectar. No, no hay problema. Bueno, retomo esto de que nosotros estamos siempre tratando de respetar la tierra, respetar la palabra del otro, abrir el diálogo, incluir todo, y las minorías, que de una vez por todas las mujeres sean respetadas por humano, no por género. Y ellos históricamente trataron siempre de callar a todo lo que a ellos le quite el poder, de lo que hablaban recién de la iglesia, el poder económico. Me resulta triste ver que pasan los años, los siglos, las experiencias, todo nuestro romanticismo, pero ellos siempre nos ganan esta batalla. Y cada pasito que nosotros damos es un festejo, es una alegría, y eso solo es odio. Y en cada una de las películas que hemos estado viendo se repite siempre lo mismo en el proceso de la historia. Y me parece triste que muchos de que toman esa posición todavía no comprendan que es necesario que estemos todos, no ellos, por un lado, y nosotros esclavizados de lo cultural, lo artístico,
lo simbólico, es muy bueno. Y repito, la película, sobre todo esta, me llegó mucho la dialéctica, ¿no? Del indio, de su cultura, sin soltar un paso. Me pareció maravilloso, y de hecho en el chat recién puse, no nombramos a quien hoy Milagro Sala está callada, tristemente, y hay días que uno se olvida y es parte de ellos, ¿no? De eso ancestral que viene luchando. Eso es. Sí, es verdad eso. Lo de Milagro, bueno, se ha dicho muchas veces, influye su condición de mujer y de indígena, ¿no? Y lo mismo podríamos decir incluso hasta de la cuestión de los mapuches, ¿no? Claro. De los asesinados del macrismo. Por ahí, dentro incluso de los asesinados del macrismo, se habla más de Santiago Maldonado porque dentro de todo es como nosotros, nos sentimos más identificados. Y se habla muchísimo menos de Rafael Nahuel, De Rafael Nahuel. porque es un mapuche. Digamos, es verdad, ¿no? Cómo a todos nos atraviesa esa cosa. Sí, y lo de Milagro es muy fuerte porque movilizó a esa gente que ellos no quieren que la movilice. Aquel Claro. que está callado, que es esclavo, que trabaja en la azucarera de Ledesma. O sea, ojo, es un acto mucho más simbólico que Milagro Sala en sí mismo, sino que toda esa gente está callada, bueno, sabemos, y eran muchos los que movilizaban, ¿no? Uf, y la misma organización es tomada como algo negativo, ¿no es cierto? Claro. Y muchos te decían, dan miedo, porque bajan y parecen un ejército. Y Son. bueno, claro. Eso es lo que le tienen miedo, que somos un ejército. Claro, y no por casualidad se llaman Tupac Amaru. Sí, sí, más miedo le da. Claro. Bueno, Darío. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Si Ramiro se quejaba porque ya no le habían dejado ni un párrafo para decir, imagínate yo, Ramiro. No, yo justamente siguiendo con lo último que decías vos, Mariano, digo, no es casual que la organización a la que siempre perteneció Milagro sea Tupac Amaru. Y yo lamentablemente llego a la conclusión de que las clases dominantes no es que muchas veces no se dan cuenta de que el mundo va más allá de sus propios intereses. Se dan cuenta y lo siguen sosteniendo, con lo cual la firmeza en las convicciones nuestras tienen que ser tan fuertes como la definición que ellos tienen de lo que quieren para el mundo, ¿verdad? Yo simplemente quería hacer una aclaración. Varios también de ustedes mencionaban o relacionaban a esta película de Tupac Amaru con la que vimos de Hidalgo, y retomando con la obra de teatro que escogió Hidalgo, ¿no? Para poder mostrar a través del arte una determinada cantidad de injusticias sociales. Bueno, es lo mismo que le pasó al autor de la obra, a Molière, ¿no? Con Tartufo. Yo, retomando esto, me puse, pues ya lo había leído a Tartufo, una edición cortita, y la seguí leyendo, la estoy leyendo ahora estos días. Y bueno, justamente, Molière quiere, a través de Tartufo, mostrar dos cosas, ¿no? La hipocresía en la sociedad francesa y las falsas devociones, ¿no es cierto?, que estaban representadas en Tartufo. Y bueno, Molière tuvo tantísimos problemas para que su obra la pueda ver el gran público. La vio el rey, habló en forma directa con Luis XIV, se la presentó, la vieron a la obra un círculo totalmente cerrado, y pasaron años y años y décadas para que pudiera estar accesible al gran público. Y
lo que alguien una vez le planteó a Molière era que había otra obra también contemporánea que era Escaramuz, que también era muy contestataria, eh, y, y- y el rey se preguntaba por qué Escaramuz, que era también tan crítica de la sociedad y de la cuestión de la religión como herramienta de hegemonía, ¿por qué Escaramuz pudo verse, pudo el público acceder y no Tartufo? Y este príncipe, que no sé al final quién es, dijo, porque Escaramuz, en la obra Escaramuz, se interpelaba al cielo, se interpelaba al Dios, y eso podía ser porque en el fondo no le importaba mucho a nadie, mientras que Tartufo interpelaba a los poderosos, entonces eso era algo que los poderosos no podían dejar pasar, ¿no es cierto? Eso me quedó como interesante, y bueno, en definitiva, Hidalgo tuvo los mismos problemas que tuvo el autor de la obra que usó, ¿no es cierto? Y finalmente, Mariano, yo quería comentarles a todo el grupo esto que el correo hoy que te... Prepárense para la ola polar, que mañana se viene bajo cero, pero el corazón caliente. Así que gracias, nos vemos el lunes que viene. ¿Eh? Y Revoluciones, ¿no? Revoluciones 2. Y Revoluciones 2 empezamos el martes que viene, para las que quieran y los que quieran. Lo único que nos falta decidir es el orden, pero aparentemente creo que va a ser primero la Revolución Francesa, después la rusa, después la china, después la iraní y finalmente la norteamericana. Todavía tenemos que terminar de decidirlo, simplemente el orden. Pero bueno, Mariano, sí. Mariano, te mandé una pregunta al chat. A ver. No está, no sale nada. ¿Quién habla? Raúl. Raúl. Ah, Raúl, sí. Lo que pasa es que fue el chat anterior y se borra. ¿No lo podés decir, por favor, repetir en voz alta? No, bueno, hablando del tema del odio de las clases dominantes, digamos. En general nosotros planteamos que luchamos por el amor al otro, o con amor por el otro. Y me asalta la duda si no nos está faltando a veces una cuota de odio o odio de clase, como plantea el marxismo, porque si no a veces terminamos en posturas reformistas o conciliando y así nos va. Sí, me pasa lo mismo, Raúl, por ahí siento esa contradicción. En general, lo que yo pienso, que no es lo que siempre hago, pero lo que pienso es que uno tiene que odiar situaciones, uno tiene que odiar sistemas y uno tiene que querer destruir sistemas, sobre todo cuando son injustos, y no odiar personas, ¿no es cierto? Entonces, me parece, yo entiendo la lucha de clases como el odio a ese sistema injusto, pero creo que yo o cualquiera de nosotras o nosotros no haríamos con un oligarca o con alguien de la clase dominante lo que ellos hicieron y hacen históricamente con nosotros. Yo no le haría eso, yo no le haría lo que le hicieron a Tupac Amaru, pero sí, pero sí los agarraría, como una vez me contó un ministro de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, que era el jefe de gabinete de Evo, y charlando, me decía, nosotros los agarramos a los poderosos de Bolivia, los sentamos en una mesa y le dijimos, ustedes con nosotros pueden seguir ganando plata, y mucha, pero menos que antes, y además les va a quedar claro que ahora el poder lo tiene el pueblo. Eso simplemente. Pero nosotros no nos queremos tirar de la sociedad, ni matar, ni nada. Me parece que por ahí va un poco la cosa.
no sé, también entiendo al que siente odio. Yo lo entiendo a Luis Delía cuando dice, yo soy un resentido, porque a mí me han hecho muchas cosas y siento odio. Una cosa es entender la situación y otra cosa es, yo trato de no sentir eso. Por supuesto que sentimos bronca a veces, bronca sí. Permiso. Sí, dale. Vos sabés que sí me pasa, y a veces me pone muy violenta en ciertas circunstancias, pero me acuerdo de abuelas y de madres, Claro. y digo, es por ahí. Es por ahí. Por más que me quedo con toda la bronca y me voy a dormir y me rayan los dientes y me quedo mal, pero si no aprendimos eso, nos ganaron ellos. Claro. Pero sí lo atiendo, Raúl, porque me pasa. A todos nos pasa, sí, Raúl. Pero creo que como sistema, una cosa es lo que sentimos como personas, ¿no es cierto? Ahora, como sistema, me parece que podemos llegar a tener más éxito desde la otra postura de ser siempre positivos y ir por lo bueno, que seguramente, en vez de decir vos no existís más, vamos a decir ahora los derechos van a dejar de lado los privilegios. Es exactamente lo mismo, pero no es nada personal contra nadie, es contra un sistema. Y si ese sistema beneficiaba a uno que se llamaba Bullrich de apellido, y bueno, lo siento por ese Bullrich, pero no es contra Bullrich porque yo no tengo nada contra nadie, pero sí tengo contra el sistema. No sé si comparten o capaz que piensan distinto ustedes. No, fue una buena síntesis, coincido. De todos modos, lo que a mí en lo particular más me enoja no son los Bullrich, ni los Macri, ni demás, sino que me molesta el vecino, que defiende Bullrich, que defiende Macri. Claro. Eso es lo que me hace más ruido, ¿no? Pero ahí, Ramiro, con más razón, ahí no hay que agarrársela con el vecino. Por eso. Claro, es mucho sí, más... Mariano, pero el vecino es muchas veces el ejecutor, porque yo siempre digo que Astiz y todos esos no eran oligarcas. Claro. Pero ejercen un poder, pero el que les da el poder directo, sí, Eduardo, pero el que los vote, el que los elige, porque estamos en una democracia que Bullrich no está donde está, igual que Negri acá en Córdoba, o Luis Juez. No, es impresionante. Claro. Digamos, es larga esta charla y si vamos a resumir. Esta charla tendría que ser con un vinito. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de la patria es el otro? ¿Hasta dónde llega eso? ¿Hasta cuándo tengo que tolerar? ¿Hasta dónde puedo tolerar al intolerante? Esa es la pregunta. Saber a quién vota. No, todo. Me parece, Edgardo, vos pusiste el dedo en la llaga. Esa frase filosófica, por más que lo tomemos como un eslogan bonito, pero filosóficamente es muy profundo. Eso que dijo Cristina es terrible, porque el otro es el otro. La patria no es el compañero, la patria no es la compañera, la patria es el otro. Y la patria, por definición, somos nosotros, no es el otro. Debería ser, ¿no es cierto? En general, siempre pensamos que la patria, el grupo, la pertenencia, somos nosotros, el que piensa parecido, el más o menos. Y esto viene a romper el otro. Claro. Miércoles. No decía este tipo como era Popper, era el que decía que si vos tolerás al intolerante, el intolerante te termina destruyendo o algo así, decía. A mí me parece que el límite siempre es el fascismo, ¿no? Por eso hicimos un curso sobre el fascismo. Digamos, al fascismo tampoco hay que exterminar a un fascista, pero sí hay que impedirle el juego político. Yo prohibiría los partidos fascistas o neonazis, pero el resto, y bueno, hay que combatirlo y ganarle y convencer a la gente, sobre todo si es el vecino, como decía Ramiro, porque en este sistema, hasta que no nos... La otra es si estamos preparados y decididos a tomar las armas y hacer una revolución, como Tupac Amaru, ¿no es cierto? O como lo que vamos a ver en el próximo curso. Pero mientras no estemos
decididos a eso, o no podamos, o no nos dé el cuero, la vida cotidiana del pueblo se cambia ganando elecciones. Y para ganar elecciones tenemos que ganar corazones, no insultarlo. ¿Sabes lo que a veces uno lo autofrena? Como decía Ramiro, que te da bronca cuando escuchas al vecino que defiende. Es que al menos, por lo menos en mi caso, yo de alguna época pensaba así. Entonces, como que, viste, digo... ¿Hay esperanza, entonces? Alguna esperanza. Era chico cuando pensaba así, ¿no? Era adolescente, porque en el liceo militar 5 años y todo ese tipo de cosas. Eso es lo único que me frena, digamos, porque puede haber gente, pero ¿cuánto te lleva? ¿Cuánto te lleva convencer a alguien? Es una cosa que, mira, de mis amigos puedo hacer 4. Te puedo decir, creo que, no sé si son 3,5. Pero Edgardo, no seamos injustos, porque a veces, yo entiendo que a veces la desazón es grande, pero a veces somos injustos con la vida y con nosotros mismos. A veces nosotros, los que estamos acá presentes en este Zoom, y muchos de nuestros contemporáneos somos privilegiados, porque nosotros vimos algo que generaciones y generaciones no vieron nunca, que lo que vimos nosotros, lo que vivimos nosotros, y en cierta forma estamos viviendo, un territorio en disputa, antes no existía, antes siempre fue la derecha, siempre durante 200 años, salvo momentos, ¿no es cierto? Yo una vez me tomé el trabajo, y si quieren, para el lunes que viene se lo voy a traer, porque conté los años, en 200 años de vida que tenemos como Estado, como el Estado argentino, conté los años de gobiernos nacionales y populares. Y creo que eran 30 o 40 años, en 200 años. Pero con el agregado de que nunca, jamás pasó lo que pasó entre el 2000, 2003 y el 2015, de que hubiera 6, 7, 8 gobiernos en Sudamérica más o menos para el mismo lado. Y eso nosotros lo vivimos. Yo lo hice hace poquito. Y lo vamos a volver a vivir. Yo lo hice hace unos días eso, en una charla con mi señora, y de hecho me llenó de esperanza ponerme a pensar un rato. Para mí lo más grandioso que está pasando ahora es Chile. Claro. Para mí es algo maravilloso lo que estoy viviendo, que está pasando en Chile, porque siempre Chile lo tuve ahí como entre resquemor por todo, ¿no? Porque me hacían odiarlo en realidad. Ver lo que pasó ahora en Perú, entender que lo que logró Evo en un año es impresionante, no creído, en la posibilidad de que a pesar de que está grande Lula, que podamos tener un Lula, que nosotros podamos continuar, que Uruguay se reivindique, podemos llegar a tener un proceso similar al que pasamos del 2000 en adelante, y que lo que vos decías, Mariano, recién decías, yo voy a vivir Maradona, viví Messi, a Cristina, a Néstor, a Chávez, a Lula, en Ecuador, o sea, Evo. La verdad que no sé si alguien pasó todo lo que pasamos nosotros. Por eso a mí me gustaba recuperar, volviendo a la película, la profecía de la Mauta. Tenemos que esperar 200 años para que el sol brille. Yo creo que estamos viendo eso, ¿no? Estamos viendo el brillo, que claro, no es lineal, es un brillo que hay que sostener, hay que laburarlo, y mucho. Sí. Yo pensaba que tenemos que, no sé, lo pienso como mamá, abuela, persona, vecina, hermana, militante de la vida, que me parece que lo que tenemos que trabajar es por transformaciones revolucionarias en las escuelas, y trabajar con los niños y los jóvenes, así como ciclos de cine. Me parece que, porque no, digamos, a veces uno cree que se enoja con los jóvenes, y me parece que hay que trabajar fuertemente durante su escuela primaria y jardín también, hablar con los jóvenes, decir, me parece que estas son las formas de trabajar con amorosidad para que ellos se puedan, no tener nosotros contradicciones, porque nosotros tenemos un montón de contradicciones, a veces queremos una transformación, pero o no nos animamos a hacerlo, o por ahí nos enojamos y nos transformamos en violentos en consecuencia de nuestras intolerancias.
Y creo que nosotros, creo eso, que me parece que tenemos que empezar a trabajar desde el arte, la música, la danza, cosas que nos hagan humanizarnos, porque y sí trabajar nuestras cuestiones también personales. Me parece que yo tengo la esperanza en eso. Por nada, no sé. No, yo quería decir que la emancipación nos va a llevar muchos siglos y lo más lindo es estar en el proceso de llegar a algo. O sea, yo creo que a mí me emociona que ahora en documentos puedan estar otras personas que no sean lo binario. Claro. Yo estoy en la lucha que tendríamos que no existir ni el varón ni la mujer, teníamos que ser personas, eliminar eso de los pasaportes, eliminar eso de... Bueno, pero es un caminito muy lento, es una cosa insignificante. Entonces la emancipación es eso, y es como el horizonte. Cada vez que vamos llegando a la emancipación, seguramente que va a estar la emancipación mucho más allá. Y lo más bonito es eso, el proceso, y conocer a ustedes en este proceso de poder hacer cosas, y más tarde voy a estar en otro Zoom con otro grupo, y bueno, y eso me da esperanza de que algo está pasando en este mundo. El Marte y las revoluciones. Claro. Sí. Gracias, Mariano, por compartir. Y Aníbal, gracias a Aníbal también. No, gracias a ustedes. Es un poco esa frase con que... Aníbal y Mariano. Es un poquito esa frase que siempre mencionamos de Citarrosa, ¿no? Que dice, no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo su historia. Y bueno, un poco esto que decía Prudencio recién. Lo mejor es sentirnos parte de ese proceso, ¿no es cierto? Llamémosle revolucionario, porque nos tenemos que revolucionar a nosotros mismos todo el tiempo. Es como la dialéctica de Hegel, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y así es la naturaleza, y tiene que morir la semilla para que nazca el árbol, y morir la flor para que nazca el fruto, y así, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y esperemos que seamos un poco mejores cada vez. Pero es como el asado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más lindo que nos gusta de juntarnos? Ya nos juntaremos nosotras y nosotros, pero lo más lindo es cuando haces el fueguito. Ni siquiera es sentarte a comerlo, porque eso es casi anecdótico, es juntarse con los otros y con las otras, y el proceso, eso es lo lindo. Capaz que nos lleve siglos, como dice Prudencio, pero estamos ahí, caminando, ¿no? Y te das cuenta que el eje donde gira todo es la historia, ¿no? O sea, empieza con la historia. Por algo, Don Francis Fukuyama la quería extirpar. Claro. Bueno, y tenemos que darnos cuenta, y eso de alguna forma nos tranquiliza, que el tiempo biológico nuestro como seres individuales, como seres humanos, está desenganchado del proceso histórico. Nosotros somos una partecita en ese proceso histórico, entonces no pretendamos ver el resultado final y el paraíso permanente, porque, como dice Mariano, somos parte de ese proceso histórico. Lo importante es ver la película, ver para dónde nos estamos moviendo, antes que ver la foto, porque siempre una foto nos puede desencantar, ¿no es cierto? Son esos dos tiempos que son distintos, ¿no? Hay que entenderlo. Y otra cosa es lo que hablábamos recién acerca del odio. Yo creo que nosotros, como grupo social, estamos en la vereda enfrente del odio, y de ninguna manera tenemos que apretar los dientes para defender las convicciones, pero no caer al barro del otro que es que usa el odio como herramienta, porque si no nos vamos a estar igualando para abajo, y no podemos ofrecerle o plantearle a la sociedad algo distinto si estamos igualando para abajo. Yo creo que con los dientes apretados, pero sin bajar los brazos, y no caer en el odio, porque el odio como primera medida te envilece
te enceguece y te hace perder hasta tu propia capacidad de dar y de producir cosas positivas, para lo cual vos estabas luchando hasta el momento en que caíste en el odio, ¿no? Vos fíjate que ni siquiera los que eligieron la lucha armada, los grandes, ¿no? Los que admiramos, o las que admiramos, ni siquiera ellas o ellos odiaron. Digamos, no vas a encontrar una frase de San Martín, o de Juana Zurduy, o de Belgrano, que hable de odio, a pesar de que, obviamente, que había que agarrar las armas y había que matar al enemigo, pero hasta se lo respetaba al enemigo. Había que hacerlo porque eso era necesario, y a lo mejor hoy nosotros lo hacemos no con un fusil, pero tenemos que terminar con un sistema injusto, pero no por eso exterminar a esa persona ni odiarla, sino, me va a perdonar usted, pero sus privilegios se acabaron. Si le gusta, bien, y si no le gusta, es problema suyo. Yo no lo odio a usted, pero sí odio sus privilegios. Más o menos por ese lado, ¿no? Sí, vos sabés que recién cuando habló ahí Rosita y Prudencio, yo me quedé con algo que dijo Leticia, creo que fue el lunes pasado, cuando yo hice hincapié con el tema de la educación, el proceso educativo de los que vienen, mis hijos, mis futuros nietos y todo eso. Nos enseñan mucho leer, escribir, nos enseñan, que es sumamente importante, a los números, pero no le damos reivindicación y fuerza a la historia. Yo creo que hasta que no se cambie el proceso educativo, donde sea muy fuerte estudiar, es importante Grecia, Roma, todo lo que vos quieras, pero si realmente no estudiamos desde dónde arrancamos y cómo arrancamos, sobre todo, va a ser muy difícil que la pelea sea justa, porque si ellos adoctrinan, como nos llaman a nosotros cuando ponemos samba, o cuando ponemos en canal de encuentro Artigas, me parece que va a ser muy difícil esa lucha, y es muy despareja. A mí, a pesar de que tengo 2 hijas que lo entienden y lo profesan y pelean para que todo cambie y que estemos todos, ellos también, mejor, que usan muchas veces nuestros privilegios ganados, que los brindamos para todos, no para ellos solos, veo que me cuesta con lo cultural que le meten todos los días, incluso en el aula. Entonces, es difícil esa lucha si no pensamos que hay que modificar el proceso educativo desde sus raíces, o empezar a hacerlo. Eso. Bueno, chicas y chicos, gracias. Terminemos con optimismo y con esperanza, porque no es solamente una cuestión boba, sino una convicción, ¿no? Porque realmente lo único que no podemos hacer es bajar los brazos, porque eso no lo hicieron ninguna ni ninguno de ellos, ¿no? En situaciones mucho peores de las que estamos nosotros. Pensemos en los 30.000, pensemos en Mariano Moreno en el fondo del mar, pensemos en Dorrego fusilado, en el Chacho con la cabeza cortada, pensemos en los 30.000 gauchos asesinados por Mitre, pensemos en los de la campaña del desierto, en los de la forestal, en los de la Semana Trágica, en los de Napalpí, en los del bombardeo de Plaza de Mayo. Toda esa gente la vivió mucho peor que nosotros y nunca se bajó los brazos ni se deprimió. Así que nosotros tenemos muchos motivos para seguir amando y luchando. Besos, abrazos y hasta la semana que viene. Chao, Mariano. Chao. Chao, chao.